En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña Javier Ospina, es concejal de Bogotá, en el ya tradicional análisis político de la semana. Bienvenido al Día Noticias, ¿cómo le va la vida? Muy bien, John Didier, muchas gracias de nuevo por la invitación. Ya nos estamos volviendo recurrentes en estos espacios de los viernes para analizar los sucesos que eh, pasan día a día en nuestro país y en nuestra ciudad. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de todas las redes sociales y los diferentes canales de comunicación que hoy nos permite la tecnología con ustedes. Así es, estamos a esta hora por nuestra página de Facebook de Al Día Noticias y en nuestra estación online de www.aldianoticiasconjohndidier.com. Ujú. Bueno, hay muchas noticias esta semana en materia política. Una de ellas, el nuevo revolcón de ministros. 7 ministros salen, entran otros 7. No se han anunciado todas las salidas, pero sí han ingresado por lo menos 4 ministros, entre ellos el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. ¿Qué concepto le merece este nuevo revolcón, remesón ministerial en el gobierno de Gustavo Petro? Creo que completamos 37, 38. 38 Tengo el dato de ministros, ¿no? 38 ministros 37, que han 38 salido ministros. en menos de dos Sí, años. sí, sí, faltan obviamente que se confirmen otros movimientos ministeriales eh, en un actuar que ya digamos que todo se preveía en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con el ministro Cristo, pues, viene a ser un papel específico, como ya lo anunció tanto el presidente como el mismo ministro. Mm. Viene a darle forma y a ver los caminos posibles para la constituyente que tanto se ha negado. Pero pues, entre más lo niegan, es más No, verdad, ¿no? se negaba porque ya no Claro, ya han... no, tanto lo negaron, y que yo no quiero constituyente, que lo juraron en piedra una vez con Mocus, Claudia López y todo el cuento, pero vea, finalmente ahí va. Y hoy está más vigente que nunca y más cerca que nunca. Y yo creo que va a ser el gran propósito de este gobierno de estos 2 últimos años, no últimos 2 años, porque eso finalmente se debe hacer en la próxima legislatura, si lo quieren hacer por las vías institucionales. Bueno, dijo 3 meses atrás Juan Fernando Cristo que era una mala idea una constituyente, pero ya que le ofrecieron el ministerio, dice, sí, claro, hagamos constituyente. Claro que en la negación que él hace de la mala idea dice que tiene que ser producto de un consenso de los partidos políticos, seguramente decía no producto de un decreto que era lo que se pensaba que iba a hacer el presidente. Sigue con el argumento de que producto de un consenso, pero que no es para la reelección y que tampoco es para este gobierno, sino para dentro de 2 años. ¿Cómo ve usted cambio de posición? ¿Ve cambio de posición en Juan Fernando Cristo, en ese que hace 3 meses dijo que era mala idea y ahora no le parece? Claramente sí, pues los hechos son contundentes. Hace 3 meses dijo que era mala idea, hoy ya le parece una muy buena idea y en cabeza de él. Entonces es cuando usted dice, oiga, aquí se pierde credibilidad en los hechos o en las palabras que algunos altos funcionarios dicen, o como esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hoy nos dicen, no, la constituyente no va a ser para la reelección del presidente Petro, esto no lo estamos pensando para este gobierno, ¿usted les cree? No, pues yo digo, les debemos creer, Mm. después que sistemáticamente no han sido coherentes, o mejor, para decirlo claramente, nos han dicho mentiras, o sea, ocultan la verdad detrás de mentiras, las disfrazan y al final vemos los resultados. Hace 3 meses eso era una muy mala idea, nadie quería una constituyente, yo no he hablado de constituyente, sí o no, hoy prácticamente estamos camino hacia un proceso constituyente. Pero debe ser producto, como usted lo señaló, y fue lo que resaltó Humberto de la Calle ayer en el evento de las 33 años de la Constitución, en el sentido que le generaba un alivio y tranquilidad que el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, diga que debe ser producto del consenso de los partidos políticos y a la luz de la Constitución. Acuérdese que nosotros aquí lo analizamos hace 8 días, le decíamos, mire, aquí la idea es que si ellos realmente tienen la intención de hacer una constituyente, la deben procurar hacer bajo los canales institucionales, no con un decreto, porque eso sería Mm. totalmente autoritario y casi dictatorial. Ujú. Entonces, pues obviamente para los que amamos la democracia, la libertad, pues estamos de acuerdo que lo propongan. Y en la sana libertad democrática decidiremos si sí o si no.
pero que finalmente la pongan sobre la mesa, no debajo de la mesa, y después que antidemocráticamente, a través de un decreto, nos digan que ya estamos en constituyente y le hagan como ellos la piensan y como ellos la quieren para poderla manipular. Entonces, ¿no? Que sea sobre la mesa y que cada uno de los actores opine, ¿sí? Bueno, Juan Fernando Cristo, dentro de las explicaciones que ha entregado en varias entrevistas a medios de comunicación, ha dicho que esta constituyente no es para buscar la reelección de Gustavo Petro. ¿Usted dice que sí? Vuelvo y digo, hace unos meses nadie en el gobierno, empezando por el presidente, aceptaba que estaban pensando en una constituyente, cuando era mentira, la tenían claramente establecido y los tiempos, los tienen medidos. Ellos hoy vuelven y nos dicen, la constituyente no está pensada para la reelección del presidente Petro y ni siquiera para este gobierno. ¿Les debemos creer? No. Claramente uno de los puntos, para mí el más importante de esta constituyente, es la reelección de Gustavo Petro. Así de sencillo. Y debe ser aplicado para este gobierno. ¿Cómo? Tal vez no en los 4 años, pero sí una ampliación de 2 años, mientras que obviamente la constituyente madura. Ese es un tema que no podemos nosotros quitarle la lupa, nosotros como ciudadanos. Entonces, yo realmente, cuando a mí me dicen que esta constituyente no va a ser para este gobierno, que no están buscando la reelección, yo no les creo. Bueno, pero el presidente ha argumentado a la luz de un mensaje que entregó el presidente de la Corte Constitucional en los 33 años de la Constitución de 1991, pues el presidente de la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento en la que hizo duras críticas al presidente o al gobierno que pretende impulsar esta Asamblea Nacional Constituyente. Ha dicho que no hemos terminado de implementarla del 91 y no nos podemos meter en nuevas aventuras, que prácticamente la Asamblea o que la Constitución no era elástica, flexible para acomodarla al gusto. De manera que el presidente dijo que no está de acuerdo con el presidente de la Corte Constitucional en ese sentido y que está equivocado el presidente de la Corte Constitucional. Ahí entonces me permite hacer una pregunta. ¿Se necesita la constituyente, sí o no? Porque el presidente incluso entregó una serie de argumentos por qué cree que se requiere una constituyente. Mire lo que dice el presidente Petro. Primero, que una constituyente es el poder constituyente, que entre otras cosas surgió otra pregunta ahí. ¿Qué diferencia hay entre una asamblea constituyente y un poder constituyente? Entonces, hasta donde yo sé, cada ciudadano es el constituyente primario. Sí, 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 así es. Y todos tenemos los mismos derechos. Así es. Y cada uno aporta su voto para decidir sobre un tema. En este caso, ¿queremos o no una asamblea constituyente donde se decidan cambios en la Constitución? Para eso es la asamblea constituyente, para cambiar la Constitución. Sí, O si no, ¿para qué es una asamblea constituyente? Claro, o para hacer una nueva. Una nueva Constitución, claro. O cambiar o reformar la que tenemos o para hacer una nueva. Entonces, para ilustración y la pedagogía que nosotros tenemos que hacer en estos espacios es que el ciudadano del común sepa que es un poder constituyente. Un poder constituyente, creería yo, donde las personas que se reúnen tienen poder de constitución, de cambiar constitución. Es un poder representativo, así como lo son los senadores o los representantes a la Cámara en el Congreso o los concejales en los consejos municipales. A mí se me antoja que es que el presidente, ya es una opinión personal, quiere enredar hasta a los más expertos, porque normalmente este tema y término de poder constituyente no se había manejado en el pasado, pues no es absolutamente nada nuevo ni que uno desconozca, pero todo el mundo quiere saber a qué se refiere el presidente cuando habla de poder constituyente. Cuando él habla, me imagino, de poder constituyente es porque tiene un rango superior al Congreso. Claro, tiene poder para cambiar. Entonces, yo diría, si finalmente la constituyente llega a buen término, o sea, que elegimos constituyentes, el Congreso va a quedar haciendo qué papel. Me imagino que solamente va a ser un control político, porque ya
por o encima se disuelve, el legislativo pasaría a ser el o se constituyente. disuelve porque ese poder constituyente podía decidir convocar nuevas elecciones a Puede ser, Congreso. pero nosotros ya tuvimos una experiencia cuando la Constitución del 91, que en esa Constitución se hizo un congresito. Entonces sesionaba, entonces el congresito solamente quedó vinculado o con unas acciones de control político, más no legislativas, porque estaba la Constituyente. Cuando la Constituyente es sancionada, entonces ahí sí disuelven el Congreso y vuelven a llamar a elecciones. Y es que Puede usarse lo mismo esta vez, estamos especulando, obviamente, porque pues, cada proceso es distinto. Entonces, aquí hay que hacer varias evaluaciones. Los tiempos están muy ajustados, porque faltan menos de 2 años para que se acabe este gobierno. En menos de un año ya estamos en campaña en tierra directa, porque es que sí, acordémonos que para las elecciones de sí, Congreso sí. son en marzo del 2026. Pero ¿no? ya le voy a leer lo que dijo Iván Name, presidente del Congreso. No está de acuerdo. Hay división de opiniones en quienes están de acuerdo con lo que Pero es propone el acuérdese gobierno. usted cómo hacen esos congresistas y el ministro Cristo es muy hábil manejando Bueno, el tema congresional. Y sí, ya lo vimos qué pasó. sí. Entonces, a mí cuando yo quiero, porque obviamente pertenezco también al poder político por lo que he sido, los cargos de representación popular que he obtenido, pero yo no confío tampoco mucho en algunos congresistas que dicen, no, hoy yo no, porque es que hoy yo no estoy en una semana o 2 semanas cuando comience la maquinaria y la mermeladita a funcionar, entonces pues algunos van ablandando. Sí, por eso muchos dicen que sea a la luz de la Constitución que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Pero entonces todos sabemos que en una Asamblea Constituyente todos tenemos los mismos derechos de elegir y ser elegidos. Yo quiero ser constituyente, entonces yo puedo postular mi nombre en que me elijan para Pero integrar esa eso Asamblea todavía no lo sabemos Constituyente. cómo va a ser la No, constitución de esa asamblea. así fue que hicimos la pasada Asamblea O sea, Constituyente. pero esa no fue el mismo talante que se hizo en Venezuela. Ah, no, por eso Cuidado, es que para allá voy, cuidado, para porque allá, es que es eso, que para allá voy, exacto. porque es que todos sabemos la norma que dice de cómo se convoca una asamblea constituyente, cuál es el camino, el proceso, los pasos que se deben dar en ese sentido. Pero no cómo. Y resulta, no cómo, que todos tenemos derecho a integrar esa asamblea constituyente. Resulta que el presidente, dentro de la confusión que yo digo que él quiere crear, sale y dice, no, es que ahí no van a venir los políticos tradicionales a integrar esa. Él no puede cerrar esa puerta y negarle ese derecho a Germán Vargas Lleras, a todos los políticos tradicionales que quieren Es bueno llegar a esa decirle asamblea a las personas constituyente. que nos están escuchando y viendo, John, decirles que en Venezuela fue distinto, ¿no? Allá se armaron por sectores, entonces les dieron cupos. Ejemplo, Los 5 negros. cupos para los estudiantes, 10 cupos para los campesinos, 5 cupos para los sindicalistas, ¿sí? Y ellos Correcto. en sus grupos se hacían un proceso democrático interno y enviaban sus delegados. Pero eso es para mí antidemocrático. ¿Por qué? Porque sesga. Pues imagínense si el presidente no le quiere dar, por No, pero ejemplo, cupos a los empresarios. a mí lo que me resulta, yo soy un ciudadano que me gusta la política y me gusta votar. Y me parece que para elegir a un congresista o a un constituyente, debo elegirlo no porque sea campesino, pescador, negro o indígena, sino porque tenga las condiciones para ir a debatir y que conozca sobre Uno, jurisdicción, y jurisprudencia. porque vaya y represente nuestros intereses, dependiendo del sector donde estemos, pero que se haga democráticamente. Por ejemplo, yo soy comerciante y pequeño empresario. Pues a mí me interesaría que, por ejemplo, una constituyente estuviera representado mi sentir, que son unos Su sector. comerciantes y unos empresarios representados ahí, sentados ahí, ¿sí? Entonces, pues obviamente las personas que salgan de ese sector democráticamente vayan y luchen para ser los representantes de nosotros, y así los sectores campesinos, Pero los se tienen sectores que reunir estudiantiles. y elegir a una persona, por usted vamos a votar y lo vamos a Puede elegir. ser, o como se hace actualmente, pueden ser 2, 3, 4 que digan yo quiero ser representante, y allá en las urnas decidirán, cada uno en su sector, ¿sí? Pero en las urnas democráticamente, no en círculos cerrados, porque eso sería catastrófico. Bueno, pero entonces creo que no hemos respondido o no hemos dado respuesta a la pregunta, ¿se necesita asamblea constituyente? O sea, realmente pues fíjese que Petro quería hacer las reformas a través de decretos. Es que la constituyente del 91 no fue perfecta,
pero a medida del que el tiempo ha avanzado y se ha ido dando la implementación de esa constituyente, pues se ha ido mejorando a través de, de los procesos institucionales que están reglados, que es el Congreso. Ahora él en Acuérdese campaña que dijo... la constituyente se puede reformar a través del Congreso, reformas constitucionales, que no son leyes ordinarias, ¿cierto? Actos legislativos. Sí, exacto, pero y tienen un proceso distinto en el Congreso. 8 debates. 8 debates, 4 en cada uno, en Cámara y 4 en Senado. Así Hoy es. hay un mecanismo para reformar la constituyente. La Constitución. La Constitución. Para mí no es necesario hoy volver a armar una constituyente. ¿Qué pasa? Como Petro finalmente le ha ido muy mal en el tema legislativo, porque dígame, una de sus grandes banderas no ha pasado nada, por ahí la reforma pensional que está ahí en la cuerda Pende floja. de un hilo. Exacto, en la Constitucional. En la cuerda floja, porque yo creo que se va a caer a usted no le ha pasado absolutamente nada. Entonces, como último, y mucho menos ir a presentar un artículo para reformar la Constitución para el tema de su reelección, mucho menos va a pasar. Entonces, el último camino que él ve es el tema de convocar la constituyente, porque como dice, usted le mete todo lo que usted se le pueda imaginar, bueno o No, malo. porque mire lo que él dice, ¿para qué es la constituyente? Leamos, y usted me dice, hagamos, porque es que hay que darle posibilidad de que la gente también conozca cuáles son los argumentos. El presidente de la Corte Constitucional dice que no es conveniente hacer en este momento una asamblea constituyente, que por qué mejor no terminamos de implementar, que no hemos sido capaces de implementarla en el 91. Pero el presidente le dice, sí, señor magistrado, usted está equivocado. Entonces, ¿qué dice Gustavo Petro? Primero, que una constituyente es el poder constituyente y el acuerdo nacional sobre temas. Propongo, dice el presidente en su cuenta de X, garantía inmediata al derecho universal a la educación, la salud y las pensiones. Entonces, derecho universal, educación, salud y pensiones. Pero acabo de presentar una reforma pensional que pasó, o sea, va a volver a reformar lo que acaba de reformar. Ejemplo, en lo pensional. Ah, no, pero es que acuérdese que ya anunciaron un decreto, una ley para modificar la ley que acabaron de aprobar, porque quedó mal aprobada. Entonces, es incompetencia del que gobierna. Imagínese que entonces acaba de aprobar una reforma pensional presentada por el gobierno, impulsada por el gobierno. Están pensando dos caminos, o reformarla a través de otra ley o a través de la constituyente. Entonces, pues, bueno, sigamos. Entonces, ahora, lo otro que yo salud digo se es, le cayó, ¿no? Se le educación cayó, se le cayó. Yo le digo una cosa, actualmente el sistema de salud no deja morir a ningún ciudadano. Oiga, John, usted y le sabe, da atención médica a cualquier ciudadano que lo necesite. Hablando de salud, hay un pánico en la ciudadanía. Lo percibo. La gente está, los ciudadanos, las personas están muy nerviosas porque ven que eso que era antes una garantía, la universalidad, un servicio de verdad para más de 1 a 10, yo creo que estaba sobre 7 en su gran mayoría de atención. Sí. Hoy se ha ido disminuido porque obviamente con el chuchuchú del presidente del cierre de con las la crisis EPS, que se acentuó. Claro, que ellos la generaron, ¿no? Sí. No, se acentuó, no, ellos la generaron. Porque sí, obviamente el sistema estaba en crisis, había que seguirlo modificando, pero ellos decidieron acabarlo. Entonces, pero hay un clima de pánico en las personas porque las citas se volvieron a ampliar, pero no hay buena atención. Yo no sé si es pánico o es realidad, porque pánico es cuando uno está mirando a ver, la gente se está agarrando porque en Barranquilla ocurrió en las últimas horas, porque no les están dando los servicios. Así es. Se ha deteriorado el sistema de salud de los colombianos, de los maestros, y lo que usted señala, la entrega de medicamentos, por ejemplo, también a raíz del tema de las EPS, y la garantía para niños especiales en Barranquilla también generó un enfrentamiento entre los ciudadanos. Este país y este gobierno que da tantas noticias todos los días, tan polémicas, que se cruzan unas con otras, pues fíjese que un problema tan grave como el de la salud, el problema de la salud de las EPS era la principal noticia hace cuánto, John, que un mes por ahí, o sea, bueno, cuando estábamos en la reforma pensional de la reforma de la salud que se hundió, un mes, 2 meses, sí. Hoy la han tapado otros escándalos y otras contradicciones del gobierno, pero es un tema que sigue ahí y hay que poner la lupa, es que con tantas cosas que todos pasan, los días es un escándalo nuevo. ¿Sabe qué dijo hoy Laura Sarabia? Que ella no tiene conocimiento de las reuniones privadas que hace su hermano.
Imagínense, entonces, Y ese es un escándalo por destapar porque le ha generado enfrentamiento a la periodista María Jimena Duzán, que votó por Gustavo Petro, que le petrista, hizo era de las campaña a Gustavo propias Petro y tropas. que ahora Hoy el está bien. presidente la califica de periodista Mossad y que eso dice María Jimena que le ha puesto una lápida a ella y que ya la han amenazado, pero que ya no se va a callar. Ajá. Entonces, fíjese que esa avalancha, porque todos los días hay un escándalo del gobierno. Entonces, primero no deja realmente concentrarnos en los problemas importantes que se vuelven urgentes y que finalmente nos van a afectar a nosotros como ciudadanos de a pie. Y no hemos hablado, por ejemplo, de los 6 militares que mataron en Ah, Valdivia pues es que en las últimas el horas, orden que es el público. orden público del Pero lo país. que no podemos dejar es que eso se nos vuelva paisaje, porque todos los días nos están matando soldados, todos los días nos están matando policías, todos los días las bandas delincuenciales se siguen empoderando, pero nosotros ya se nos volvió paisaje. Ay, lo raro es que no maten a nadie. Entonces, eso también es un llamado para que nosotros como ciudadanos reflexionemos en nuestro interior y miremos a ver qué idea podemos hacer. Bueno, Ahí tenemos y un estoy chat, hablando, ¿cierto? sí, un trino, pero no, No, pero de nosotros en Al Día sí, Noticias dice así, las personas pueden comentar sería aquí. bueno empezar a analizar y a reflexionar interiormente cada una de las personas que nos escuchan posibilidades de hacer algo distinto nosotros como ciudadanos, ¿sí? Por lo menos en nuestro entorno. ¿Qué podemos hacer para hacer una resistencia pacífica ante un gobierno que nos está llevando a un abismo, ¿no? Cada vez más profundo. Ya estamos en el abismo. En su opinión, Ya estamos para mí, ya estamos en un abismo. en su Ahora lo opinión, que porque tenemos, hay gente que dice que que es perfecto lo que bueno, hace el sí, pero en la presidente. gran mayoría, si usted hoy saca todas las encuestas, la gran mayoría de los colombianos ve una pésima gestión. Entonces, hoy para mí ya estamos en un abismo. No nos están llevando, ya estamos en el abismo. ¿Qué tan profundo vamos a llegar? Estoy casi seguro, John, que eso es también un deber de cada ciudadano, evaluar qué podemos hacer desde nuestro fuero ciudadano. Y no estoy diciendo que lo hagamos a través de la violencia, sino también lo tenemos que hacer a través de otras alternativas pacíficas. Entonces, sería bueno después de que las personas nos escuchen y todo, nos escriban ahí, digan, oiga, sería bueno hacer tal cosa, no sé, Que ya propongan, nosotros que que propongan. propongamos una resistencia pacífica ciudadana ante este gobierno y ante lo que quieren hacer y poner en riesgo la democracia. Entonces, todos somos participativos, todos tenemos muy buenas ideas, entonces esperamos esas ideas y ahí las vamos haciendo el ABC que debemos hacer nosotros como ciudadanos para hacer una resistencia civil pacífica, vuelvo y lo digo, porque no podemos igualarnos en la violencia con nadie. ¿Es Juan Fernando Cristo cuota de Juan Manuel Santos ahora en el gobierno Petro? Porque para nadie es un secreto que Santos ayudó a elegir y fue clave y fundamental en la elección de Petro como Sí, presidente. sí, pero Cristo finalmente tiene una vida propia política, pues es un señor que toda la vida ha trabajado en la política, ha trabajado no solo con Santos, sino también con otros políticos, en otros gobiernos. Entonces, no, creo que él tiene una independencia y obviamente puede tener un tipo de relación de amistad con Juan Manuel Santos, pero que Juan Manuel Santos maneje a Cristo, no lo creo, no lo creo. Bueno, usted que es un actor político, Juan Manuel Santos ha dicho que él no está de acuerdo con esa constituyente, pero Germán Vargas Lleras sí, es más, dice, Peñalosa no, también por ahí salió diciendo que también le jugaba. pero incluso Vargas Lleras dice, no la hagamos dentro de 2 años como ustedes la quieren hacer, hagámosla ya. Sí, pero así la quisiéramos hacer, ya los tiempos no dan. ¿Por qué? Porque eso se tiene que presentar, la iniciativa la tienen que presentar al Congreso. El Congreso la debe aprobar. Luego de aprobarla, la debe llevar a la Corte Constitucional para que dé el visto bueno. Y luego de eso, sí la sanciona el presidente. Y luego de eso, sí se hace todo el proceso de convocatoria, dependiendo lo que salga en el Congreso y lo que ¿Y apruebe cómo se la determine que Corte se hace esa Constitucional. convocatoria? Exacto, pero todo eso se hace en el proceso de lo que se presente en el Congreso y obviamente de la aprobación de la Corte Constitucional. O sea, Germán Vargas Lleras dice, hagámosla ya. No, pues ya es Pero un él año. dice pensando en que va a poder integrar esa constituyente, Sí, pues porque no, le donde, digo que Germán quiere hacer. Él el que está pensando es que él quería era que le preguntaran primero, o como una especie de referendo, queremos la constituyente, pensando en eso.
Que preguntemos si Sí. la gente lo quiere. Entonces él se metía en Ok. el lío. Bueno, entonces, Bueno, demos la oportunidad. sí, Y se puso a salgamos carear también claro, ahí. como un referendo. Ustedes Sí. quieren hacer una constituyente. Ok. Entonces él decía, bueno, pues salgamos y preguntémosle. Finalmente yo también Que pienso que era el lo que decía presidente... Juan Fernando Cristo, que el presidente no tiene mayorías y que no tiene cómo hacer una constituyente. Claro, entonces, finalmente yo creo que el presidente Petro, a él siempre le ha gustado la controversia, siempre, siempre. La polémica, la Él vive polarización, de eso, claro. esa es su energía. Eso es lo que le da Esa- renta a él. Claro, esa es su energía y él tiene que seguir, porque él es muy malo gobernando, o sea, él es muy malo gobernando, él es muy bueno haciendo lo que está haciendo, polemizando, Dividiendo. polarizando, volviéndose un populismo desmedido, eso es lo bueno de él. Y para él no hay mejor escenario que en estos 2 últimos años poner sobre la palestra, sobre la mesa, el tema de la Asamblea Mire, en Constituyente. este momento yo le quiero decir una cosa. El presidente dice que la reforma, la constituyente es para garantía inmediata del derecho universal a la educación. Hoy por hoy Es universal. es universal la educación porque el 95% de los estudiantes de las universidades públicas no pagan un peso. Esa fue una entrevista que hice esta semana aquí en El Día Noticias. O sea, Aquí. el gobierno ya está cumpliendo con eso. En materia de salud, ningún ciudadano que esté enfermo se le niega un servicio médico en ninguna parte de Colombia. La cobertura está en el 98%. Imagínense, esos son Hay números. problemas en las partes súper alejadas de Colombia, pero Que allá es es el donde 2%. que es allá donde tiene que llegar el gobierno a darle solución. Tema de La Guajira, por ejemplo. Y el tema de las pensiones, acabaron de aprobar la reforma de la pensión, o sea, uno no necesitaría que hicieran más reformas porque ya se hizo. Nuevo ordenamiento territorial. No, pues la reforma agraria que él tanto propone. El desarrollo Pero no ha sido económico y capaz ni siquiera de manejar las tierras baldías o las tierras que están en poder de la SAE. Y ahí hay Que eso también hay que hablar en algún momento. Y ahí hay un Pues escándalo de corrupción. No alcanzamos, pero la SAE sigue. Y no quiero tampoco decir que la SAE se haya vuelto corrupta o sea una entidad tan polémica en este gobierno. Acuérdese que eso tenía antes otro nombre. ¿Sí? Estupefacientes, ¿cómo era que yo- La dirección la de estupefacientes. eso, que también era un complique porque finalmente se demuestra que el Estado o un gobierno no es eficiente administrando, ni siquiera es eficiente administrando lo que le quitamos a los malos, porque ¿qué hace la SAE? Que eso también es importante. A mí me gusta ilustrar mucho a los oyentes porque a veces uno habla aquí como nosotros sí sabemos, pero Sí, nosotros sí, eso dicen está que es bien. la SAE, Sociedad de Y de Activos eso se Especiales, que trata. es la SAE es la entidad que hoy administra todos los bienes que le incautan a Al todas las bandas narcotráfico delincuenciales. y al No, a narco, todas las sí. bandas delincuenciales. Al lavado de activos, a todo lo que las personas que te adquieren ilegalmente Es y propio. que lo comprueba el Estado a través de la Fiscalía, va a esa entidad, la SAE. Y la SAE los que lo administran. Y toda la vida eso ha sido un fiasco, problema, un sí, es problema. cierto, es No cierto. solo para el gobierno Petro, sino en el gobierno En todos los Duque, gobiernos, sí. en el gobierno Santos. Históricamente le han cambiado el nombre a esa entidad, pero Pero el sabe que problema a de este- corrupción está enquistado dentro de ese Pero sabe que yo a este sistema gobierno le he visto hacer sistémico. algo que no se lo he visto hacer a otros gobiernos, y es que ha cogido alguno de sus inmuebles y se lo ha entregado a campesinos, y en las últimas horas o en los últimos días entregaron una cancha de fútbol a un equipo en Barranquilla No, para promover el No está deporte. bien, y finalmente lo que el gobierno o él debe estar haciendo, la SAE debe estar haciendo es recogiendo muy rápidamente esos inmuebles y entregándolos a entidades sin ánimo de lucro. Porque los fundaciones, incautaban que y las se pongan a convertían producir en un por lo menos. problema el mantenimiento, no hacían nada con eso, ni lo vendían, ni lo entregaban, ni hacían nada, y eso generando pérdidas y pérdidas y pérdidas. Por ejemplo, manteniendo los animales de Pablo Escobar. Claro, pero entonces no nos desviemos tanto del Sí, tema porque bueno, entonces, ordenamiento territorial, el desarrollo económico y social de los territorios excluidos, la reforma agraria, la adaptación a la crisis climática, hacer una constituyente para la crisis climática, la reforma a la justicia, ahí estamos pendiente del país, reforma política, siempre están reformando la política, siempre, siempre, el pacto por una economía productiva, la verdad judicial y el perdón judicial para una paz definitiva. refundar la patria. Yo creo que ahí es que, o sea, Hay unas según él no cosas ahí que funciona son absolutamente muy- nada. Pero bueno, entonces, eso es lo que piensa el presidente. Pero es que en una constituyente se solucionan todos los problemas del país. No, pues fíjese que la constituyente del 91 se creyó que iba a solucionar gran parte de los problemas del país, lo modernizó, ¿sí? Hizo reformas importantes, pero vuelvo y lo repito, no quedó perfecta y llevamos prácticamente 30 años acabándola de perfeccionar. Y cuando ahí vamos, entonces la vamos a echar otra vez para Ahora, atrás. lo que él dijo, lo que me llama a mí la atención es que Gustavo Petro en campaña dijo que a él le gustaba la constitución del 91
que no era necesaria cambiarla, que con esa él podía trabajar porque además él la había hecho, porque él participó de esa Claro, entonces constituyente. sintiendo, El Navarro, M-19, el sí, M-19, sí, sí, Navarro fue constituyente y hay varios también miembros del M-19 Vera Grave. que estuvieron ahí porque estaba recién firmado también el acuerdo Sí, con ellos, sí, ¿no? sí, Sí, sí. entonces fue Fue parte muy también de fuerte el los acuerdos. Y M-19 en estuvo esa bien, fíjese, constituyente. fue una constituyente muy participativa. Creo que ahí existieron sectores muy importantes que la volvió mucho más social, mucho más democrática. Entonces, por eso hay que defenderla. Pero volviendo a esas palabras que usted nos acaba de denunciar, John, cuando Petro, el presidente Petro dijo hace unos años que él le gustaba esta constituyente y hoy dice que no. Entonces, por eso no hay que creerle que la constituyente que hoy él le está proponiendo no quiere que esté la reelección, porque sí va a estar la reelección. ¿Y por qué quiere? Porque se quiere quedar. Él es adicto al poder. Le cuento, antes de irnos, lo que dijo Iván Name en su cuenta de X, el galimatías presidencial del poder constituyente y una asamblea constituyente, lo que yo le decía ahora, la confusión que se quiere crear sobre esos dos términos. Dice, es el cínico disfraz de un proyecto autocrático que desestabiliza al país más de lo que ya ha logrado este gobierno. Duro, Así ¿no? es, claro. Duro. Una asamblea constituyente que lo único que pretende es la reelección presidencial no pasará en el Congreso de la República, que es la vía legítima para ¿Eso lo convocarla. dijo Nami? Sí. Ah, bueno, entonces fíjese que Nami y yo en No eso está, no, coincidimos, ¿están que la ustedes de acuerdo? constituyente básicamente el punto más importante para ellos es la reelección. Sí. Entonces, Iván Name, que con Iván Name no cuente. Aunque Iván Name ahí está entre el agua y la pila bendita mientras se No, pues, investiga todo lo que dicen esperemos que que pueda él responder ante las autoridades pertinentes, que vaya a declarar en la fiscalía y bueno, pueda salir pues es que absuelto. está Esperemos que Sandra ver. Ortiz diciendo que le llevaron maletines a él con plata. Bueno, pues esperemos. Usted sabe que en la justicia uno es inocente hasta que demuestren Sí, lo sí. contrario. Esperemos que el senador Name pueda demostrar su Pueda inocencia. demostrar, correcto, listo, pero que de momento él políticamente no está de acuerdo con eso y coincide Y con es usted senador y está vigente. y coincide con usted en el sentido de que la constituyente es para él Claro, quedarse en el claro, poder. totalmente. Bueno, Carlos Vicente de Ruth, un petrista pura Arrepentido. sangre, arrepentido hace rato, pero es un petrista, conoce muy bien a Creador Gustavo del Petro, monstruo y les realmente cogió ventaja. fueron amigos y compañeros en el Polo Democrático. Dice él en su cuenta de que sería bueno que el gobierno respondiera a dos preguntas fundamentales. ¿Qué problema de los muchos que tiene el país lo causa la Constitución del 91? ¿Qué acción para superar las dificultades múltiples que enfrentamos la obstaculiza la Carta vigente? Dos preguntas muy interesantes. O sea, ¿la culpa la tiene entonces ahora la Constitución? Ujú, ujú. Y uno creería que una constitución es como los 10 mandamientos, algo muy puntual, no tan extenso y que se incluya tanta minucia, tanto tema, cambio climático en la constitución. No vayamos tan lejos, revisemos la Constitución. ¿Cuántas constituciones Estados Unidos ha tenido en su historia? Una, Una. Sigue vigente desde su creación. Entonces el problema para evolucionar un país no es la constituyente, es quién implementa, quién hace valer todos los días las leyes. Bueno, la ley máxima de todo Estado es su constituyente. ¿Quién hace valer la constituyente? Pues el gobernante de turno, los gobernantes, los funcionarios, nosotros los ciudadanos. bueno, ahí está entonces la noticia del día, cambio de ministros, se mantiene más firme que nunca, con mayor fuerza, la idea de realizar una asamblea constituyente, se sigue deteriorando la situación de orden público en el país tras el asesinato de 6 militares en el Yo en toda departamento de nuestra Antioquia. solidaridad con la familia de esos militares, con sus amigos también y obviamente con nuestras fuerzas militares que vuelven a recibir un duro golpe. Hasta que no desatemos esas manos, difícilmente van a volver a recuperar su dignidad. ¿Sigue pensando que no va a haber elecciones en el 2026? Mire, pues fíjese que ahí hay que mirar a ver qué van a hacer, o constituyente, paralelamente vamos a hacer elecciones de Congreso. Amanecerá y veremos. O sea, Yo sigo que cada vez está más embolatada las elecciones del 26. y sigue pensando que el gobierno lo que está haciendo con los grupos al margen de la ley es empoderándolos para que cuando se quiera quedar sean ellos quienes defiendan su gobierno. Es un plan que está ahí por si a Cristo le va mal,
haciendo la tarea que lo trajeron, que es hacer la constituyente a las buenas. Si no la puede hacer a las buenas, la van a querer hacer a las malas. Y ese plan está ahí. Ahí está ahí. Y otra máxima que se desprende de este análisis que usted ha hecho para el Día de Noticias de esta semana es que no nos están llevando a un abismo. Ya estamos en un abismo. Ahorita lo que tenemos que es controlar es qué tan profundo va a ser el abismo. Bueno, Javier Ospina es concejal de Bogotá, nuestro analista político, analizando lo que ha pasado políticamente esta semana en Colombia. Feliz fin de semana. Gracias, John, y a todas las personas que muy amablemente nos dedican estos minutos, nos escuchan, analizan en su interior todo lo que estamos hablando. Los invitamos también para que nos den sus opiniones y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Muy bien, los invitamos a las 12 del día en nuestra emisión de emisora.5, los 1490 del AM en la capital de la República, también a través de nuestras plataformas digitales como Facebook y YouTube. El Señor les bendiga rica y abundantemente.